28 minutos pasaron de las 22 horas, seguimos acá en Radio 10 en la 101.5 haciéndoles compañía y ya están con nosotros invitados especiales, Cecilia, Sí, de lujo. Sí. Los presentamos con un fuerte aplauso, están Jonathan Ramos y Guillermo Ramadán. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Contenta de tenerlos acá para que nos comenten un poco de este curso tan lindo. Bien, nosotros estamos programando, bueno, en realidad yo soy el que lo programa, pero Guillermo también forma parte del grupo de filosofía al que pertenecemos. Estamos programando un curso de mitos, de mitos y filosofía, que se llama Mitos del Eterno Retorno. Y vamos a tocar temas sobre la... ¿Vieron que a veces el ser humano tiene a actitudes compulsivas? Como que compulsivamente tenemos actitudes repetitivas que no las podemos dejar de lado y decimos, caramba, ¿por qué no puedo dejar esta actitud que siempre vuelve y me angustia o quizás me molesta y no la puedo dejar de realizar? Que podría decir que es una ansiedad. Es una ansiedad, es una compulsión a la repetición, un trastorno del carácter o del comportamiento. Bueno, el filósofo que toca ese tema se llama Søren Kierkegaard, que es un filósofo danés del siglo XIX. Federico Nietzsche, que es un autor alemán también del siglo XIX, habla mucho de un profeta persa que se llama Zaratustra, y él habla también del eterno retorno. Bueno, autores que van a plantear otra concepción del tiempo, porque en general en Occidente nosotros concebimos al tiempo de manera lineal. Eso nos trajo el cristianismo, ¿no? Es decir, el tiempo comienza en el Génesis y termina en el Apocalipsis. Entonces tenemos un tiempo lineal. Pero en los mitos antiguos el tiempo es cíclico. Por eso surgen las tragedias. La tragedia es que nosotros no podemos evitar aquellas dramas de la vida que siempre vuelven, que siempre están amenazándonos y angustiándonos, ¿no? Sí, la tragedia sobre todo es el no aceptar aquello que ya está predestinado para nosotros. Entonces, como yo no lo acepto, eso viene como una tragedia a mi vida. Si yo lo hubiera aceptado, no hubiera sido trágico. Pero la tragedia implica una predestinación. Sí, tal cual, ¿no? La verdad que yo entiendo. Chicos, coméntenos un poquito, ¿cómo es que surge este título, no? Porque la verdad que me llama mucho la atención, los mitos del eterno, todo. Claro, en realidad la filosofía piensa desde el tiempo lineal. La filosofía tiene esa concepción de tiempo, ¿no? Que, bueno, Guille hizo... O sea, ¿quién se le ocurrió, digamos, poner el título ese? Mira, para empezar, yo te cuento, Guille es contador, y para recibirte de contador vos tenés que hacer una tesis, ¿no? En la UNSA se recibió haciendo una tesis. La tesis que presentó Guillermo es sobre las concepciones del tiempo en la antigua Grecia. O sea, en cómo gestionar el tiempo, cómo hacer que el tiempo sea productivo, pero el 90% de la tesis son filósofos griegos y mitos griegos que hablan sobre el tiempo. Entonces yo siempre le digo a Guille que él se recibió de licenciado en filosofía en la carrera de economía. Y bueno, ahí él desarrolla un poco el cronos, que es el tiempo lineal, que es un tiempo que va devorando el presente. Es el tiempo medible. Nosotros utilizamos la palabra cronómetro, por ejemplo, tiene que ver con el dios Cronos, que es el que devora a su padre Zeus. El que devora a sus hijos. Claro. O sea, el Cronos era en la mitología griega era un monstruo que devoraba a sus hijos porque él había matado a su padre. Entonces tenía miedo de que sus hijos hagan lo mismo con él. Entonces devoraba todo lo que él gestaba. Y eso es Cronos, evidentemente, todo lo que se está gestando lo en el hereditario, tiempo. digamos. Claro, no, pero tiene que ver con tu vida. Todo lo que vos gestás ya se está muriendo inmediatamente. Todo, o sea, constantemente todo lo que estás haciendo ya es pasado. Siempre. Entonces, eso es Cronos. Después hay otro dios que se llama Aion, que es como, yo digo que es la concepción más acabada de un dios único, porque es todos los tiempos en un solo tiempo. Es como el origen de Cronos también, ¿no? Ontológicamente hablando. Es el origen de Cronos. Y después, bueno, hay otros tiempos, como sería Kairos, que es la oportunidad, el tiempo oportuno. Aquel tiempo donde la balanza se inclina hacia tu lado para que puedas realizar algo. A todos nos pasó en algún momento cuando vos decís, se alinearon los planetas.
Claro. Me pasó todo, justo, Claro. bueno, me salió y estás contento, o si no, estás triste porque me pasó todo y no tomé la oportunidad. Sí, No pude tomarlo, porque eso es un tiempo que pasa. Y viste efímero. que se dice que a la oportunidad se la pinta calva, no sé si han escuchado esa frase. sí. Y bueno, al dios Kairos Sí. se lo pinta con pelo adelante y calvo atrás, como diciendo una vez que Que es lo pasó, contrario, digamos. ya no lo podés agarrar, ¿no? Y en cambio Cronos es como el que habla de la fugacidad, ¿no? Sí. De que todo el tiempo el presente se nos está fugando. Y bueno, eso nos angustia, obviamente, ¿no? Y es que la vida en realidad es así, ¿no? Que se lo va yendo, se lo va. Por eso dice que tenemos que disfrutar los minutos, los segundos, todas las Y horas, sí, todo, porque claro. en realidad ya no lo podemos recuperar. Así Ya es. lo que pasó hace 5 minutos atrás, ya está, ya fue. Exacto. Sí, sí, y bueno, y hay filósofos muy crueles, ¿no? Que dicen, por ejemplo, que cada vez nos parecemos más al cadáver que hemos de ser, Sí. ¿no? Es esa concepción del tiempo trágico, ¿no? Que está siempre cerca, latiendo la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, Sí. la filosofía también se mete con esas cosas trágicas, ¿no? Sí. Sí, desde un aspecto existencialista. Exacto. Sí. Claro. Porque te quieren hacer vivir tu muerte cada segundo que estás vivo. Así, o sea, Sí. que la sientas realmente. Sí. Y bueno, tiene sus porqué también, ¿no? Pero eso se llama existencialismo. Exacto. Perfecto. ¿A qué hace referencia cuando Nietzsche habla del superhombre y ese eterno retorno que él lo ve como positivo, el superhombre, este eterno retorno? Sobre lo que Nietzsche trata en el libro Así habló Zaratustra, Aurora, Ecce Homo, aparecen tres conceptos claves que son la muerte de Dios, la famosa frase de Nietzsche, ¿no? Sí, ha muerto, Dios ha Dios muerto, ha muerto. sí. el eterno retorno de lo mismo y la voluntad de poder, que son claves para entender lo que es el Übermensch, el superhombre en Nietzsche. Básicamente Nietzsche dice, el mundo es voluntad. El mundo no tiene sentido en sí mismo, dice Nietzsche. Es decir, no hay sentido en las cosas, sino que nosotros, con nuestra voluntad, le damos sentido a las cosas. Construimos el mundo a través de darle sentido a las cosas. Es decir, nuestra voluntad construye nuestro mundo. Y ese mundo tiene, es creación de valores. El mundo son valores, dice Sí, Nietzsche, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta mesa no puede tener ningún valor, pero si de repente a esta mesa... O se le da la utilidad. Sí, pero las cosas, además de tener utilidad, pueden tener un valor simbólico, Claro. ¿no? Y cuando nosotros creamos valor por la voluntad, estamos rompiendo con la rutina. De alguna manera, el eterno retorno de lo mismo, dicho de una manera muy cotidiana, en nosotros, en nuestra vida, es la rutina. Es la rutina donde nosotros decimos, otra vez tengo que levantarme, ir a trabajar, pagar el colectivo, subir, pagar la saeta. Si no tengo la saeta, alguien me la tiene que Cuando tomas pagar. conciencia, porque a veces lo hace inconscientemente, Lo hace digamos, y rutinario, como vos decís, ¿no? automático, ¿no? Automáticamente Pone vas, automático, hace todo. Bueno, la voluntad de poder en el superhombre es esa capacidad de cortar con las tragedias que vivimos nosotros cotidianamente, con aquellas, es lo que decía Guillermo, en esos dramas Claro. donde parecería que estamos destinados a vivir una vida miserable y angustiosa y mediocre, y el superhombre es el que corta y dice no. Le dice que no a ese drama y se dice que sí a sí mismo. Así bien. Claro. Y sí, porque constantemente, bueno, lo que decía un profesor de nosotros en la universidad, que constantemente estamos a veces no haciendo lo que queremos, no gozamos de lo que realmente queremos hacer. Porque siempre estamos, digamos, dependiendo de... Él lo decía así, ¿no? No recuerdo el autor que veíamos. Y sí. Queremos Pero cumplir sí. tanto con el deber Claro, que nos exactamente. olvidamos de nuestro deseo, Del gozo. ¿no? Exacto. ¿Por qué también menciona que cada hecho de la vida tiene una importancia infinita? ¿Por esto mismo de la rutina de que estamos hablando? ¿O Justamente sobre qué? por eso, porque en cada momento de la vida tenemos la oportunidad de ejercer nuestra voluntad de poder y de cambiar el rumbo que venimos teniendo. Es cada momento de la vida el cual puede suceder algo que nos permita elevarnos de alguna manera en valores
y poder cambiar las cosas. Y a eso aboga Nietzsche, ¿no? En particular, digamos. Claro. Es un autor muy interesante, muy interesante. A mí me gusta mucho de Nietzsche la concepción del tiempo. Como decía Jonathan, vimos temas temporales, y Nietzsche trata justamente, como vos decís, ¿viste? El instante, el tiempo, claro, la atemporalidad, la temporalidad. Trabaja muchos temas que son muy interesantes. Uno invita a la gente a leer Nietzsche, a leer filosofía en general, porque hace bien. Yo lo descubrí, yo vengo de... Sí, te amplía un poco la mente, digamos, ¿no? Claro, yo vengo de una rama totalmente diferente, digamos, y la filosofía te permite conocer cosas y cuestionarte cosas propias, claro, y del mundo, y también tener rumbos que uno puede tomar. Guillermo, ¿cómo hiciste en tu caso, disculpa, sí, cómo hiciste en tu caso? Porque imagínate de contador tener que entrar al área de lo que es la filosofía. ¿Cómo hiciste? Bueno, lo logré gracias a un gran maestro como es Jonathan, porque la verdad que sí es un excelente maestro, además de un excelente filósofo, y de la mano de él. Un día lo conocí en un curso que él dictó, donde daba política y daba historia, y a partir de ahí me invitó a leer Heidegger. O sea, yo me inicié con Heidegger, que eso se lee al último en una universidad. Lo hiciste de atrás para adelante. Claro, él me dijo, bueno, mira, lo primero que vamos a leer es Ser y Tiempo, la obra más complicada, si vemos la fenomenología del espíritu, están ahí palo y palo, las dos. Entonces, bueno, nos inauguramos de esa manera. Y claro, para leer eso tenés que saber muchas otras cosas, y fuimos aprendiéndolas de a poco. Así que, bueno, hoy considero que me he inmiscuido lo suficiente en filosofía como para poder entender por lo menos todas las ramas de las cuales estamos hablando. ¿Qué podés resumirnos de esa tesis? ¿Cómo fue recibida en tu facultad? Porque me imagino que de ser contador, o sea, estudiar para contador, y que más del 60% sea filosofía, ¿cómo fue? Claro, en realidad, digamos, la tesis tiene una introducción porque habla de la gestión del tiempo en las organizaciones, pero yo lo tomé muy filosóficamente, y cada capítulo de la tesis no es muy larga, pero tiene una parte filosófica fundamental. Entonces yo, al crear conceptos, no solamente estaba teniendo... porque en realidad más que tesis son trabajos finales. Claro. Entonces, yo sí me permití crear muchos conceptos dentro de la tesis, cuando hacíamos planificación, cuando decíamos el origen del tiempo. La verdad que dentro de las organizaciones yo resumiría la tesis diciendo que las organizaciones tienen que hacerse cargo de que una buena gestión del tiempo no es solamente hacer una gestión de tareas, sino que implica hacerse cargo de que están viviendo en un tiempo que nos va corriendo, y que nosotros tenemos que ser gestores de oportunidades. Sería algo así como lo de Nietzsche, pero para las organizaciones. Claro. O hablaríamos de la división de trabajo, como vos decís, compartirlo. Claro, bueno, generalmente cuando uno hace gestión del tiempo, uno lee un libro de gestión del tiempo y te dicen cómo tenés que hacer para ser más eficiente. Tengo 24 horas, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, echar nafta una sola vez al mes, llenar el tanque, te dicen no vayas 4 veces porque si no va a perder 2, ahí está, ganaste 2. Claro. No, bueno, ese tipo de recetas yo traté de evitarlas lo más que pude, no pude del todo, pero sí lo más que pude, porque bueno, realmente a mí me interesaba otra cosa. Sí. ¿Y en tu caso, Jonathan? ¿Cómo fue en tu caso, digamos? Porque vos también sos profesor de historia. Sí. ¿Cómo llegué a la filosofía? ¿Cómo llegaste a la filosofía? Yo estudié historia, empecé a los 19 años. Y ahí empezó a surgir un programa en Canal Encuentro que se llamaba Filosofía Aquí y Ahora, de José Pablo Feynman. Nosotros le decimos la tía. ¿Por qué? Y bueno, si ustedes lo vieron, van a ver, es una señora. Sí. Es un hombre grande. La tía Feynman. Bueno, me empecé a apasionar mucho con la filosofía. Mi papá tenía muchos libros de filosofía en su casa. Sí. Empecé a sacarlos y a leerlos. Yo también empecé con Heidegger, como Guillermo. Somos muy atípicos en eso. Y bueno, me anoté. Dejé la carrera de historia. Me acuerdo que me faltaban 2 materias para recibirme.
Sí. Y dije, no es lo mío la historia, así que me metí en filosofía y me recibí antes de filosofía. Terminé historia el año pasado porque decía, no puede ser que deje algo abierto, que me faltan 2 materias y ya habían cambiado el plan de estudio y me decían, mirá, si no te recibís ahora vas a tener que hacer como 7, 8 materias más. Claro. Sí. Así que terminé ahí. Aparte yo siempre digo, no es que uno elige la filosofía, sino que la filosofía lo elige a uno, ¿no? Es como algo que te atrapa, que te absorbe y es una vocación, es un llamado. De hecho, la palabra vocación viene de voz interior, ¿no? La vocación es escuchar esa voz interior de tu alma que está en el corazón, siguiendo la línea de la temática que habían propuesto ustedes. Sí. Y escuchar el corazón, escuchar esa voz interior que tenemos nosotros que nos dice, tenés que dedicarte a esto, tenés que entregar tu vida a esto como servicio al prójimo, digamos, ¿no? Claro. Sí. Con respecto a tus libros, que hiciste varios libros, ¿no es cierto? Publicaste, ¿cuántos fueron más o menos? Yo llevo publicado alrededor de 4 o 5 libros. Sí. El primero lo publiqué a los 19 años. Sí, re jovencito. Y al principio mis libros son muy heterogéneos. El primero fue un análisis antropológico del libro del Génesis, de la Biblia. Yo nací en el seno de una familia evangélica, entonces con mucho contacto con la Biblia y con... De un extremo a otro. Con el cristianismo, sí. Y después la filosofía. Sí. Y bueno, después estudié mucho el tema de las relaciones de poder en la iglesia. Sí. Me gustó mucho la temática de cómo la iglesia fue construyendo poder y fue ejerciendo y legitimando su poder a través de las teologías que fue casi construyendo. Casi como Foucault. Como Foucault, exactamente, el poder pastoral de Foucault. Estás bien informada. ¿Ves que tenés que rendir la materia? ¿Viste? Tengo que rendir. Sí. Ella tiene así como una lluvia de ideas. Tiene una lluvia de ideas, sí. Yo sé. Me gusta leer, te digo, ¿no? Me encanta leer. Por eso que me acuerdo. Digamos. De estos temas que estamos sacando con Guillermo, que es Nietzsche, Kierkegaard, Joseph Campbell, lo vamos a estar tocando. Este jueves comienza el curso que vamos a dar en las instalaciones de Canal 7 de Salta, que queda en el pasaje Los Tulipanes 463, en Villa Las Rosas. ¿Cómo hace para inscribirse? No, ese día tienen que ir y ahí los inscribimos. Bien. Perfecto, es abierta para todo público. Abierto para todo público. La primera hora va a ser en privado y la última hora va a ser en vivo. Entonces vamos a dar un tema, vamos a salir al aire y la gente que esté en el curso tomando el curso puede hacer preguntas y van a ser escuchados en la radio, etcétera. Ay, qué bueno. Qué interesante. Está bueno. Sí, es una modalidad que queremos implementar con Raúl Belmont, que es el director de la cooperativa del canal. Claro, palabra y verdad. Palabras y verdades. Así, exacto. Ya lo vamos a traer también a él. Sí, lo invitamos y a ustedes también están invitadas al canal. Ah, bien, muchísimas gracias. ¿Con qué otros temas nos podemos tocar, nos vamos a topar cuando vayamos al curso? Bueno, mira, el mito es un relato. La palabra mito significa relato o discurso. La filosofía también es un discurso. Pero el mito tiene el poder de congregar los corazones, de congregar las emociones. Hay un libro muy bueno sobre el eterno retorno, que lo escribió Albert Camus, que se llama El mito de Sísifo. Sísifo estaba condenada a levantar una piedra de día y bajarla de noche. Levantarla de día y bajarla de noche. Esa era como la rutina de Sísifo, ¿no? Sí. Por eso la repetición, el eterno retorno. Y en su libro sobre el mito de Sísifo, Camus dice que el problema fundamental de la filosofía es por qué vivir y no más bien el suicidio. Sí, ¿por qué seguir viviendo y no más bien suicidarme? Ese es el tema fundamental de la filosofía, porque se da cuenta que la vida no tiene sentido, que en realidad lo que hacemos nosotros es engañarnos y darle sentido a la vida a través de las pasiones, de los deseos, de los sueños. Entonces dice Camus, cuando vos perdés ese sueño, pierde sentido de la vida. Por ejemplo, vos decís, el sentido de mi vida es salir con esta persona, el amor romántico. Sí. Y pones todo tu corazón
en esa persona y decir, yo vivo para esta persona. Cuando la perdés a esa persona, ya no tiene sentido tu vida. Que está vacío. Claro. Exacto, entonces él dice, ojo con darle sentido a la vida con cosas que son fugaces y que podemos perder, porque si perdemos a eso, no nos queda más que el suicidio. Entonces el mito, de alguna manera, nos enseña a nosotros a construir sentido allí donde no lo hay, para poder vivir. Claro. Eso hace el cristianismo, por ejemplo. El cristianismo es un gran mito, es un gran relato que nos ayuda a darle sentido a las cosas. Por ejemplo, si yo estoy sufriendo, digo, no, Dios quiere que sufra para padecer el sacrificio de Cristo, o Dios quiere que sufra para enseñarme, para educarme o para corregir mis pecados. Es un mito que funciona. Si yo no tengo eso como puntal, me muero. Y la filosofía no le da sentido a la vida. Ninguna de ustedes daría su vida por la teoría de la relatividad o por libros, ¿se entiende? O por la teoría de las ideas de Platón. Pero por un mito, sí. Por eso hay gente que muere por Cristo. ¿Cuánta gente dio la vida por Cristo en las cruzadas, en la conquista de América? Sí, también. Sí. Es otro gran mito. Sí. Pero hay algo que yo quiero decir respecto de esto y de la palabra mito y de cómo es que nosotros ya hicimos varios cursos respecto de los mitos y de los orígenes de la filosofía, sobre todo de eso. Y bueno, hay una cosa que aclaramos, nosotros no compartimos la visión que hay en la filosofía clásica, en la filosofía que uno puede encontrar en la universidad, que es la división que hay entre mito y filosofía, tan tajante como se hace. Hay digamos como un eslogan dentro de la filosofía que se llama, cuando uno empieza a estudiar filosofía, lo primero que te enseñan es el paso del mito al logos. O sea, el paso del mito al entendimiento, a la razón, a dejar de explicar con dioses y empezar a explicar con la razón. Un tipo Roland Barthes. Barthes, exacto. Barthes. Está muy informada. Sí, entonces, eso yo diría básicamente que esa acepción es un mito. Claro, digamos, exacto. Es un mito. El mito del paso del mito. Claro, es el mito de que el mito no es tal. Sí. No, bueno, nosotros generalmente hicimos un análisis de la filosofía cuando nos tocó dar los orígenes de la filosofía desde las primeras civilizaciones humanas. Sí. Y realmente hemos encontrado mucho, y si tendríamos capacidad para seguir investigando, que lo vamos a ir haciendo dentro de poco, porque bueno, a Jonathan es algo que lo apasiona, a mí en realidad al principio me frenaba un poco, luego lo he entendido, que realmente hace falta entender todos los orígenes, y no es que un día se le ocurrió a un griego pensar que había un origen que no sea mitológico, entonces fue un milagro. Sí. Lo que le llaman el milagro griego. Bueno, el milagro griego no es tal. De hecho, y para que quede constancia que no lo digo yo, lo dice Aristóteles. Aristóteles funda su filosofía en Egipto y en otros lugares, no solamente. Entonces, si ellos mismos decían que su filosofía no nacía en Grecia, ¿por qué nosotros lo decimos? Claro. Esto es muy novedoso, verdad, ¿no? ¿no? Sí. La filosofía no nació en Grecia, y lo dice Platón en el Timeo, y lo dice Aristóteles en la Metafísica, en el libro Alfa de la Metafísica. Exactamente. Eso ya es muy novedoso. Sí. Y eso nos abre, a un ambiente intercultural. Porque nosotros sostenemos, la tesis de nosotros, como grupo de filosofía, es que el eurocentrismo es hijo del helenocentrismo. Es decir, pensar nosotros que todo se resuelve en Europa, que Europa es la civilización y nosotros somos la barbarie, como sostenía Sarmiento, bien sabrán ustedes. Bueno, esa visión eurocéntrica tiene por padre la idea de que la filosofía nace en Europa. En Grecia. Claro, y Grecia forma parte de Europa. No parece. Exacto. Entonces, lo que pasa es que era una zona un poco más amplia en ese momento. Entonces, desestructurar o deconstruir esa idea de que la filosofía nace en un país europeo y mostrar que no, que en realidad la filosofía nace en un país africano, nace en Egipto, nace con negros. Entonces nos coloca en el centro
a un ser humano que siempre fue negado en la historia, ¿no? El negro, el africano, el excluido, claro. África como un país del cuarto mundo. Entonces, de alguna manera, recuperar la centralidad de que lo más valioso para Occidente, que es el cristianismo, nace en Egipto. Y la filosofía también nace en Egipto. Lo más valioso para el occidental nace en un país que el occidental desprecia, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta. Una vuelta ubica de otro lado, ¿no? Sí, yo creo que eso es bueno, rescatar las culturas que no fueron rescatadas en la historia, ¿no? Sí. Bueno, en tu caso, por ejemplo, ahora te pongo a vos, por ejemplo, del cristianismo pasar a la filosofía, es como dar un giro de 90 grados. No tanto. ¿O no? No. A mí me pasó al revés. Vos sabés que, yo siempre lo cuento esto, ¿no? Yo, en un momento fui muy marxista, muy progresista, y yo, por ejemplo, yo militaba el aborto hace 15 años, cuando del aborto acá en Salta nadie hablaba, ¿no? Y yo había llegado al aborto por la iglesia, porque yo pertenecía a una iglesia metodista que hablaba de estos temas y que militaba estos temas. Entonces a mí el cristianismo me llevó a ser progresista, a la teoría de género, al feminismo, al progresismo, a la despenalización del aborto. Yo defendía todo eso por mi religión, por mi formación religiosa, fíjate. Sí. Cualquiera pensaría, ¿no? Un religioso está en contra de todo eso. Y cuando yo empecé a estudiar filosofía, con la razón, empecé a oponerme a todo eso que yo antes defendía. Es decir, curiosamente, yo no sé si hay muchos casos, mi religión me llevó al progresismo y la filosofía me llevó a una visión más, no conservadora, pero sí un poquito más reservada en cuanto a esas cuestiones. Y bueno, desde el peronismo, ¿no? Y esas posturas. Sí. Pero bueno, es algo muy atípico, digamos, en la mayoría de los casos se da al revés. Pero vos sos único, te digo, porque no he escuchado a nadie que me diga eso. Sí, de hecho, el libro que publiqué sobre el cristianismo fue desde el progresismo. Hay capítulos donde yo soy absolutamente feminista, pero hasta el punto de decir que tienen que gobernar las mujeres. Decía, escuché un hombre. Ya se los traigo. Si quieres, dice. Así que fue todo un tema eso. Sí. No todas las religiones son conservadoras y no todas las filosofías son de izquierda, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, chicos, coméntenos un poquitito, en el caso tuyo, Jonathan, cuando tenés que escribir, ¿cómo haces para inspirarte? ¿Tener un horario? Siempre casi de noche. Sí. Porque cuando vos escribís, a mí me pasa, es cuando no podés hablar con nadie. Hay ciertos temas que no podés tocar con nadie. Así yo les digo, pero no se asusten, ¿no? Por ejemplo, la disrupción fenomenológica del ente intensivo. ¿Con quién voy a charlar ese tema? Con la Armada. Claro. ¿Qué es eso? Entonces vos decís, ¿con quién hablo de este tema? Y como no tenés nadie con quien hablar de esos temas, entonces decís, bueno, voy a charlar con la computadora. Entonces abrís el Word. Lo llamo a Guillermo. O lo llamo a Guillermo. Claro. Guille a las 12 ya está durmiendo. Audios. Mando audio, soy re pesado. ¿Y qué dice tu Guille, señora? Mirá, ya está acostumbrada. Lo tuve que silenciar. Pero sí, audios así de ideas filosóficas, eso funciona, ¿no? Claro. Funciona porque por ahí uno tiene una idea y tenés con quién compartirla, y aunque esté mal, bien, no importa, porque de hecho nos vamos corrigiendo, digamos. Sí. Claro. Entonces, ¿qué te parece? Mira tal cosa. Che, pero vos también mandás audio, ¿eh? No, por eso. Hacete cargo, ¿no? Dice, pero Guille a las 12 ya está en el sobre. Después de las 12 no cuenten con el Guille. No. Y bueno, yo me enciendo después de las 12. Claro. Porque mis amigos donde salen a bailar, yo me quedo en mi casa a leer. Y ya lo perdí a Guille, entonces me pongo a escribir. Y la mayoría de mis libros surge así, digamos, porque estoy charlando conmigo mismo, en una página, escribiendo, y bueno, ahí vuelco muchas ideas. Y vieron que vos podés abrir en internet ventanas. Sí. Abro 14 ventanas con 14 libros distintos y voy leyendo y voy sacando ideas. Y bueno, puedo pasar 10, 11 horas sin comer, sin dormir, solo leyendo. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿no? Pues nos dijiste que tu primer libro lo sacaste a los 19 años. Sí. O sea, en plena joda de adolescentes, de jóvenes. Olvídate.
¿Cómo Yo estaba fue en la época eso? de 825, no sé si se acuerdan. No. En la Balca había un boliche que se llamaba 825. Todos mis amigos siempre iban a 825. Y yo me quedaba, obviamente que a veces sí salía, ¿no? Pero la mayoría de las veces, y le salía muy barato yo a mi mamá. Porque, imagínate, ¿no? Mis amigos le pedían plata a sus padres para ir a Para bailar. salir. Y yo le salía barato a mi mamá porque me quedaba en mi casa a leer. Claro. Entonces mi No mamá me gastaba nada. aplaudía. Claro, estaba contenta. Y bueno, surgió porque la filosofía es un tipo de enfermedad. Sí. Es decir, una persona que se dedica a la filosofía está enferma del conocimiento. Es alguien que no puede parar de pensar, que no puede parar de criticar las cosas, sobre todo el sentido común, ¿no? Claro. Aquello que la gente toma por evidente o por obvio, el filósofo en general trata de interrogarlo para descubrir la verdad, pero... Como que le busca el después- pelo al huevo. Es Así curioso. es. Es que sos Claro. curioso, dice. Exactamente. De hecho, Soy la palabra curioso. para filósofo en Pitágoras, un filósofo griego, es justamente eso, el Sí, curioso. el curioso. Sí, lo leí. Así que bueno, yo siempre digo que la filosofía es un tipo de enfermedad. Sí. Claro. Hay gente que está enferma de ansiedad, hay gente que está enferma, no sé, de tuberculosis, y hay gente que está enferma de filosofía. Si tuvieras que nombrar un autor que te guste, así que vos sí, chicas tienen que leerlo, ¿cuál sería? Y a nosotros nos apasiona mucho Heidegger. Sí. Y es un filósofo alemán que es muy polémico porque apoyó al nazismo. Nosotros no lo seguimos, obviamente, en sus posturas políticas, Sí. sino en sus teorías filosóficas, digamos. Sí. No, una aclaración. Quizá sea muy rebuscado buscar nazismo en la filosofía de Heidegger. No sé si me explico. O sea, dentro de la filosofía de él, o sea, uno lee Ser y Tiempo, y encontrar nazismo es rebuscado. O sea, uno tiene que hacer mucho esfuerzo para poder encontrar realmente un personaje nazi. Porque él fue nazi en su vida, pero no en su filosofía. Claro, porque él adhirió al partido Claro. nazi. A ver, él estaba en una universidad, para ser rector de la universidad, cuando estaba Hitler, y que si no eras nazi no podías. Claro. Bueno, entonces Re censurado. hay que entender eso, porque quizá uno dice, no, este tipo sigue un nazi, no. Digamos, en su Claro. pensamiento parece serlo, pero no. A Claro. eso me refiero, por eso la aclaración. Tenía que acatarse Pero a los eso. judíos lo odian a Heidegger. Vos Sí. sabés que estuve en un seminario de filosofía y yo estaba por hablar de Heidegger y un judío se levantó. Dijo, perdón, pero yo no puedo estar presente cuando alguien está por dar un trabajo sobre Heidegger. Pero Heidegger es retrabajado. De hecho, muchos Sí. autores que fueron marxistas del siglo XX fueron heideggerianos. Por ejemplo, Derrida, el mismo Foucault. Foucault, Siguió sí, que mucho, habla del digamos, poder. claro, siguió mucho a La Heidegger. red de poder. Estaba traumada la chica La cuando Ceci estudiaba. está enferma de erudición. Es una erudita la Ceci. Viste que tenés que rendir, ¿sabes? Sí, mucho. no, sí. Sí, te voy a decir. Chicos, vamos ahora un ratito al encuentro de noticias nacionales y en minutos volvemos con ustedes. Muy bien. Todas las mañanas, todos los momentos, toda la escuchar. Suenan en la noche en medio del silencio, minuto a minuto para el gozo. Radio 10. Siempre noticias. Una lesión traumática, pero todo ese material queda para las pericias complementarias en anatomía patológica y determinar si realmente, porque está en estado de descomposición, si realmente se corresponden con lesiones. El tiempo en Radio 10. En la ciudad y alrededores sigue el cielo despejado y el viento se mantiene del noreste, la temperatura 26 grados, sensación térmica 27, humedad 65%. Más información en minuto1.com. Radio 10. Siempre noticias. 101.5 La Radio 10 Salta. GNC Norpec, obleas en el acto, pruebas hidráulicas en el día, equipo de tercera y quinta generación con garantía de 1 año. Asistencia técnica con todas las tarjetas. Mejoramos el mejor presupuesto al mejor precio del contado. Inyecciones electrónicas, escáner de última generación.
Nos encontrás en Independencia 49, a una cuadra de la Avenida Chile. Comunícate al 426-2476 y al 423-8257 con GNC Norpec. Farmacia Fleming, siempre cuida tu salud. Farmacia Fleming, cubre Salta norte sur en el 422-2123. Farmacia Fleming, siempre atiende tu salud. Farmacia En Rodar Neumático, el verano se viene cargado de promo. Rodar Neumático tiene 50% de descuento en la segunda unidad de neumático. Con tarjeta Sol, Visa y Mastercard lo podés pagar en 12 o 18 cuotas. Esta promo no te la podés perder. Viajar tranquilo con Rodar Neumático, Avenida Chile 1665. Humahuá. Diseño. Creatividad. Estilo. Tendencia. Ropa para hombres. Vicente López 340. Humahuá. Te escribí tu lado. Borelli y Casimiro, estudio contable. Asesoramiento integral, impositivo, laboral y societario. Vicente López 51, celular 154-621-243. De lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19. Borelli y Casimiro, estudio contable. Este domingo a las 18 sortea el bingo de las camionetas, el tercer bingo de Salta Basket. Préstame mucha atención. Sorteamos 8 supercamionetas 4x2, doble cabina y patentadas. 8 indomables camionetas de alta gama. Y atención, cada camioneta viene con 50.000 pesos en efectivo. Comprá ya tu cartón a solo 500 pesos y salí manejando. Acordate. Juega este domingo a las 18, transmitido por radio, televisión e internet. Tercer bingo de Salta Basket, el bingo de las camionetas, el bingo para arrancar el 2020 con todo. Camino y siempre encuentro los mejores precios dentro del Palacio de las Golosinas. Todo lo que yo quiero encuentro los mejores precios. Palacio de las Golosinas. Palacio de las Golosinas.
Somos la radio que siempre te acompaña. Radio 10. Siempre la radio. ...23:09... Ceci, seguimos con nuestros invitados, por supuesto. Así es, y también con nuestra audiencia. Ceci, ahí están presentes y ya están haciendo las preguntas. A ver. Dice, ¿por qué la nada es nada? Ufa. A ver, ¿quién va a responder eso? ¿Quién se hace cargo? A ver. Estamos preparando justamente para el programa del jueves en Canal 7 un autor que se llama Parménides. Sí. Y una de las frases más conocidas de Parménides, lo que después va a ser en lógica el principio del tercero excluido y el principio de no contradicción, dice: el ser es y el no ser no es. Entonces, al ser un principio, no puede ser explicado, porque los principios no tienen explicación. ¿Se aceptan o no se aceptan? Yo, por ejemplo, te digo, esta mesa existe. Sí. Y vos me decís, no te creo. Yo no te lo puedo probar. Porque por más que yo te... Pero es tangible. Sí, igual. Pero vos podés decir, yo desconfío de mis sentidos, como dice un filósofo, Descartes. Sí. Entonces, si vos decís, yo desconfío de mis sentidos, yo no te puedo probar que la mesa existe. O aceptás que la mesa existe, o no podemos continuar. Entonces, los principios en filosofía no son demostrables, son indemostrables. Que el ser es y que la nada no es, son principios indemostrables. O se aceptan o no se aceptan. Sí. También pueden responder la consigna, ¿no? Sí, también pueden responder la consigna. ¿Y cuál era nuestra consigna? A ver, ¿a qué le obedecerían? ¿A la razón o al corazón? Y bueno, yo en ese caso me pongo bien aristotélico, ¿no? No, lo que pasa es que yo pienso en lo siguiente: nosotros nunca podemos dejar de tener a la razón presente, porque la razón nos gobierna. Somos seres ontológicamente racionales, ¿sí? Eso es lo que dimos el salto de calidad respecto de los animales. Sí. Y bueno, está presente la razón, a pesar de que muchas veces las pasiones son las que te muevan a hacer ciertas cosas. Uno inevitablemente las va razonando, y eso es peor, porque cuando si yo diría, seguí en este caso mi corazón y me salió mal, también lo estaba pensando. Así que claro, me podría castigar un poquito más, digamos, porque encima lo que hiciste, que lo hiciste mal, por ejemplo, por seguir tu corazón, sabía lo que estabas haciendo. Así que yo creo que ahí en ese sentido no hay excusa. Claro. ¿Y en tu caso? Yo desarmaría la pregunta, en realidad. Sí. Porque... nos viene ya se a describir la consigna, a ver. Pero porque yo creo que el ser humano, en su integridad, está compuesto de todo eso. Está compuesto de razón, de pasión, de corazón, de alma, de espíritu, ¿no? Y yo creo que el ser humano debe, en esa integridad, escuchar todo lo que es, no excluir por un sentimentalismo, no excluir el razonamiento, o por razonar, no excluir la pasión. Creo que, de alguna manera, una decisión virtuosa es la que escucha al corazón, pero no a un corazón tonto, sino a un corazón inteligente que sabe escuchar las razones, ¿no? Claro. Entonces creo que una persona inteligente es una persona que no elige entre seguir el corazón o seguir la razón, sino que busca la manera virtuosa de seguir a los dos, digamos, de seguir todo lo que es el ser humano, ¿no? De escuchar todo, de escuchar todas las dimensiones de la vida humana, ¿no? Porque yo creo que seguir la razón sin el corazón nos deja vacíos. Claro. Y seguir al corazón sin la razón nos deja medio bobos, ¿no? Sí. Entonces creo que hay que... Más como un entramado, digamos. Hay que ponerle todos los condimentos unido, ¿no? Claro. A la comida para que tenga consistencia, ¿no? Entonces, en eso yo decía que la desarmaría la pregunta. O sea, no sería una u otra, dos cosas. Las dos cosas, digamos. Un complemento. Es un falso dilema. En filosofía se llama falso dilema cuando te hacen elegir dos opciones cuando bien podrías quedarte con las dos. Claro. O sea, no es blanco o negro. No. Creo que una persona que se deja guiar por una y no por la otra, sea cual sea la que escoja, seguramente va a escoger mal. Claro.
Perfecto, nos respondieron todos, Ceci. Sí, tremendo, Los Sí. chicos son tremendos. Pero queremos que vuelvan a invitar, porque seguramente hay mucha gente que se está sumando recién y quieren saber de qué se trata este curso que lo denominaron Los mitos del eterno retorno. Bien, en estos mitos vamos a tocar filósofos como Nietzsche, Mircea Eliade, que tiene un libro que se llama Los mitos del eterno retorno, Kierkegaard y Joseph Campbell. Estos autores hablan de los mitos y las concepciones del tiempo como cíclicas. Los vamos a empezar este curso el jueves de 17 a 19 horas en las instalaciones del Canal 7, que queda en el pasaje Los Tulipanes 463. Perfecto, están todos invitados. Todos invitados. Muchísimas gracias, chicos, por venir a compartir con nosotros, por dejarnos así preguntas para que sigamos pensando nosotras y responder nuestras consignas. Sí, sí, por supuesto. Así que estamos muy agradecidos, la verdad que estamos re felices de tenerlo aquí. Y esperemos que pronto vengan, que sea con la guitarra, porque ellos también, aparte de ser filósofos, también tocan la guitarra. Bueno, Ceci me pedía que traiga la guitarra hoy. Le dije, no vamos a mezclar con lo poquito que hacemos de filosofía. Queremos llevar gente al curso, si cantamos una canción no va nadie. Impresionante lo que es de esa guitarra, escuchar. Me encantó, la Pero verdad. bueno, queda extensiva la invitación a ustedes para ir al canal también. Perfecto. Sí, jueves 5 de marzo. Este jueves, sí. Claro, este jueves. Exactamente. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que por el espacio y sobre todo para que podamos difundir un poco de filosofía, para que la gente pueda pensar. Eso es muy valioso, sobre todo en esta época donde la gente le cuesta un poco, ¿no?, pensar. Sí. Está muy vaga, quizá por la tecnología, quizá porque tiene todo rápido y fácil. Un poquito de pensamiento y de esfuerzo y de que te quede la pica es muy buena. Así que, bueno, muchísimas gracias por brindar ese espacio. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Así pasaron por Dosis Diaria Jonathan Ramos, profesor de Historia y Filosofía, y Guillermo Ramadán, contador y coach ontológico.